Para poder dar inicio vamos a leer en el libro de Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4. Ahí es donde nosotros voy a hablar el día de hoy. En Primera de Juan vamos a compartir, ¿verdad?, unas partes de las citas bíblicas. Vamos a hacer textual, ¿verdad?, para poder ver acerca de la palabra de Dios. Qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amado Dios de gloria y de poder, maravilloso eres. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno y tú has estado para nosotros, Señor, en las buenas, en las malas, en los peores momentos, en las dificultades. Siempre has estado con nosotros, Señor. Danos paz, tranquilidad en nuestros corazones, Señor. Danos gozo, danos alegría, aumentanos la fe, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Donde nosotros vayamos, donde nosotros estemos, siempre que tu mano poderosa vaya con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigue obrando, sigue trabajando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos inicio y el tema del día de hoy se titula El pecado. El pecado. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué es el pecado? El pecado nos separa de Dios, porque Dios no puede morar donde hay suciedad. El pecado, ¿verdad? Nosotros podemos ver que es una herramienta que el enemigo, o sea, el diablo, ¿verdad?, siempre va a usar en este mundo para los hijos de Dios o para los que practican las cosas del mundo afuera de Cristo. El pecado, ¿verdad?, viene siendo algo, por eso dice que nosotros tenemos que cuidar nuestras vestiduras blancas. Más adelante vamos a ver ese pedazo, ¿verdad? ¿Qué pasa nosotros si usamos zapatos blancos, pantalón blanco, una camisa blanca, una playera blanca? Si nosotros usamos eso afuera, donde hay polvo, hay suciedad, hay lodo, etc., vamos a llegar a la casa con todo blanco, con todo lo blanco, sucio. Lo vamos a llevar sucio. Por eso, ¿verdad?, es importante que nuestra vida espiritual nosotros también se la podemos comparar como una blancura, ¿verdad?, blanca. Y el pecado viene a manchar nuestra espiritualidad, viene a manchar nuestro encuentro con Dios, viene a ensuciar en nuestra vida, ¿verdad?, que nosotros tenemos constante con Dios. Viene la desobediencia. También está aquí la desobediencia, que es parte del pecado. En el libro de Isaías, capítulo 1, ahí vamos a ver qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? En el libro de Isaías, capítulo 1, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar que habla sobre la desobediencia, ¿verdad? Porque también podemos ver que la palabra de Dios nos va a instruir tanto como nuestra vida espiritual también nos va a venir a instruir físicamente, ¿verdad? Es importante que nosotros siempre busquemos la mejor manera de leer la palabra de Dios. Isaías capítulo 1 dice:
Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí podemos ver que Dios está exhortando que muchos volvieron atrás por causa de su rebeldía, por causa de su desobediencia. Como dice, ¿verdad? Desobediencia e impureza. Muchas veces en nuestra vida, si nosotros no vamos a obedecer la palabra de Dios, no vamos a obedecer lo que Dios nos manda hacer, porque muchas veces, ¿verdad? Posiblemente Dios nos dice, ¿verdad? A través de la Biblia, nos habla a través de otros ministros, nos habla a través de predicadores, de pastores, nos exhorta. Ya Él dio la palabra, ya Él habló. Después dependería de nosotros si nosotros venimos a obedecer el mandato de Dios. A través de la palabra de Dios hay muchos siervos de Dios que desobedecieron. Jonás desobedeció. Dios le había dado un mandato y Jonás agarró a otra parte, huyendo de la presencia de Dios. A Moisés le dijo, háblale a la roca, pero le pegó a la roca porque estaba enojado contra el pueblo, que el pueblo lo oprimía, diciéndole, ya danos agua, tenemos sed, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué podemos imaginar nosotros? Dios da un mandato y depende si nosotros obedecemos. La impureza, ¿qué puede venir a ser la impureza en nosotros? Cuando nosotros, ¿verdad?, encendemos el chorro, ¿verdad? Digamos que se fue porque como quitan el agua, ¿verdad? Nos quitan el agua, tal vez en la mañana se tarda posiblemente 5 horas, ¿verdad? Y vuelve el agua. Si usted enciende el chorro, no va a venir limpia, no va a venir pura, ¿verdad? No va a venir clara, sino que va a venir sucia, ¿verdad? Y de todas maneras, ¿verdad? Podemos ver que un ser humano, una persona, no va a ser capaz de tomarse un vaso con agua sucia. O espera a que todo lo sucio baje, se asiente, o mejor no toma. De igual manera, nosotros somos unos vasos que Dios usa para su honra y su gloria, para predicar al mundo, para poder adorarle, para poder exaltarle. Pero Dios no va a venir a poder usar un vaso sucio, un vaso con impurezas, un vaso que traiga pecado, que traiga suciedad. Como el Espíritu Santo, que Él es un santo, que Él es limpio, que Él es puro, va a venir a usar un vaso desobediente con impurezas, con pecado, con suciedad. No sería, ¿verdad? Sería algo lógico, ¿verdad? Como nosotros humanamente, como yo les había dicho, también, ¿verdad? Hay frutas que por fuera se miran bonitas, pero por dentro deben tener suciedad, deben estar podridas. De igual manera, nosotros podemos estar puros y obedientes por fuera, pero por dentro de nuestro corazón solamente Dios sabe y conoce cómo estamos delante de Él. El pecado puede venir a ensuciarnos de gran manera. El pecado puede venir a alejarnos de la presencia de Dios. El pecado puede venir a que nosotros desobedezcamos los mandatos que Dios nos manda a hacer. Entonces, podemos imaginarnos qué nosotros podemos hacer siendo sucios. Si nosotros usamos, digamos, ¿verdad?, que yo tengo esta playera
esta playera azul. La usé todo el día, la ensucié. Y para la noche tengo que ir al servicio. Vengo, miro la camisa, no me la vuelvo a poner porque está pestosa, está sucia, tiene sudor. ¿Cómo voy a venir yo verdad, delante de Dios, verdad? Puedo venir porque dice, verdad, que ponemos excusa, que Dios mira el corazón, que Dios mira, sí es cierto, Dios mira el corazón, pero las personas miran lo de afuera. Ahora, rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios. Vamos al libro de Efesios. Vamos a ir a ver qué nos dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3. Efesios, capítulo 2, 3. Ahí vamos a ver qué nos dice Efesios 2, 1 al 3. Vamos a ver, dice: Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Rebelión contra Dios, ¿verdad? Podemos ver aquí en esta parte que nos habla en el libro de Efesios capítulo 2, dice el título: salvos por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Pero aquí podemos ver lo que nos habla. Me gusta el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí nos habla que si nosotros estamos en el pecado y no estamos en las cosas de Dios, venimos a hacer las obras de la carne. Venimos a hacer la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, todo lo que tenga que ver con la carne, todo lo que tenga que ver con el pecado. Venimos nosotros a provocar. Miremos ahora el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, otra parte que nos habla por la bendita y misericordia de Dios. Pero si nosotros nos rebelamos contra Dios, el enemigo va a venir a obrar drásticamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, en todo. El enemigo va a venir a tomar más ventaja en nosotros. Ya no va a tomar ventaja Dios, ya no va a tomar lugar Dios, ya no va a poder estar Dios con nosotros, sino que el enemigo, ¿verdad? Que el diablo es el enemigo, ¿verdad? Él va a venir a tomar ventaja porque nos rebelamos contra Dios. Como dice una parte, ¿verdad? Si nosotros nos constituimos, ¿verdad?, enemigos de Dios, ¿verdad? Si nosotros practicamos las cosas del mundo, del pecado, todo eso, venimos a ser enemigos de Dios, y ahí es donde nosotros nos rebelamos y el enemigo va a tomar ventaja, como estamos hablando, ¿verdad? Ya no va a tomar lugar Dios. Entonces, cuando ya nosotros nos rebelamos contra Dios, ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, ya no hay gozo en nuestros corazones, ya no hay armonía en nuestras vidas, ya no tenemos cada momento, cada instante de nuestra vida, ya no vamos a sentir esa tranquilidad, esa armonía, porque nos rebelamos contra Dios. El Espíritu se alejó y vino el espíritu inmundo a poder gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Salmos capítulo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan
la gente, y los pueblos piensan cosas vanas. Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí podemos ver que van a hablar, ¿verdad? Van a estar en vano, como dice aquí y los pueblos pensarán cosas vanas, ¿verdad? Van a haber pueblos. Eso está hablando de los tiempos de Israel. Está hablando de los tiempos de Israel. Pero en nuestros tiempos podemos ver que van a haber pueblos, van a haber, como en otros pueblos, ¿verdad? Podemos ver que hay lugares, que hay ciudades donde todavía no ha llegado el mensaje de vida y salvación, donde todavía no ha llegado la palabra de Dios. Y ahí podemos ver que en otros lugares, en otros pueblos, van a pensar cosas vanas. No van a pensar cosas que vengan a traer cosas de edificación hacia nuestra vida, sino que solamente cosas vanas. Otros pueblos, ¿verdad? Podemos ver que se atreven a adorar otros dioses, también vienen a gobernar, pero no sabiamente, sino que siempre sin una buena dirección. Entonces ahí es donde podemos ver que van a pensar en vano. Ahora también está la deshonra. Está la deshonra. ¿Qué sería una deshonra? Hay una parte que lo explica. Está en el libro de la historia de José, donde ellos tenían, ¿verdad? José y sus hermanos tenían una hermana que se llamaba Dina. Y ahí hablan que entre los hermanos van a otro pueblo a vengar la deshonra de Dina, ¿verdad? Porque Dina había tenido otras cosas con otro personaje de otro pueblo. O sea, una deshonra viene a ser como los niños, ¿verdad? Un ejemplo, los niños cuando nacen, ellos nacen 0 años, 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 6 años. Ellos no saben absolutamente nada. No saben qué es pecado, no saben qué es inmundicia, no saben qué es suciedad, no saben absolutamente nada. Ellos están completamente puros. Pero a los 7 años, en las escuelas, vienen a abrir su mentalidad con otra clase de compañeros, donde vienen a experimentar malos vocabularios, donde vienen a experimentar malas maneras de expresiones, ¿verdad? Porque hoy en estos tiempos, de 7 años, 8 años, 9 años, ya saben qué es relaciones sexuales. Ya saben qué es muchas cosas sucias. Ahí es donde viene a deshonrar ellos su cuerpo, deshonrar su mentalidad, deshonrar su corazón. Porque de 0 años a 6 años ellos no saben nada, están puros, están honrados, su cuerpo está honrado. Pero ya a los 7 años viene a ser una deshonra también para la familia, porque también, ¿verdad? También dentro de la familia los padres también vienen a saber cómo instruir a sus niños, cómo vienen a darles una buena palabra, una buena educación espiritual, física. Pero si dentro de casa no hay honra, ellos no van a tener honra ni en la calle, ni en la iglesia, ni en la escuela, sino que van a ser deshonrosos, ¿verdad? Aquí es donde también el pecado gobierna en nuestra vida, la deshonra. Nosotros deshonramos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestros deseos de la carne, con el deseo de no orar, de no vigilar, de no congregarme, ¿verdad? De no estar constantemente en la búsqueda de la oración, con todo lo que tenga que ver, con todo lo que no tenga que ver con el Señor. Venimos a hacer una deshonra para Él. Ahí es donde también puede moverse el pecado. Las consecuencias del pecado: cautiverio.
nos sentimos presos día a día en el pecado. Aquí es donde nosotros podemos ver. ¿Qué podemos decir que es un cautiverio? Nosotros podemos tal vez imaginarnos y pensar como los encarcelados. Ellos están en cautiverio. Pasan meses, horas, años en cautiverio, encerrados. Tienen su momento de salida, como nosotros decíamos, ¿verdad? En las escuelas de recreo, ¿verdad? Tienen su momento de receso, pero ellos no pueden salir de las paredes, grandes paredes que rodean la cárcel. Ellos están en cautiverio, no pueden ver más para allá. Muchas veces nosotros, las consecuencias del pecado nos mantienen en cautiverio día a día. ¿Cómo así en cautiverio? Si yo practico un pecado, quiero seguir practicando ese pecado una y otra vez. Quiero seguir practicando esa suciedad una y otra vez. Pasan meses, pasan años, pasan noches, pasan días y el pecado ya me cautivó, ya cautivó mi mente. Y empiezo yo a estar cautivo, a seguir practicando una y otra vez. Me levanto a orar, me levanto a buscar de Dios, voy a la iglesia, me congrego, estoy buscando de Dios, pero como todavía mi mente está cautiva, todavía voy a estar cautivo al pecado, todavía voy a estar deseando el pecado, todavía voy a necesitar saciar mi carne, porque estoy cautivo. Esa es una consecuencia del pecado, que nos mantenga cautivos todo el tiempo de nuestra vida. Si nosotros no sabemos entregarle a Dios verdaderamente ese cautiverio, Dios no puede hacer nada porque no lo estamos haciendo de corazón. Pero si nosotros estamos constantes en la oración, en la búsqueda, Dios va a abrirnos la puerta de la libertad y ya no vamos a estar cautivos. Ahora, maldición. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Es lo que sabemos y conocemos los que hemos leído esta cita bíblica. La maldición. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Podemos ver que en Génesis 1 habla acerca de Adán. Ahí es donde entró el pecado. Ese jardín de Edén no tenía pecado en absoluto. No tenía suciedad, no tenía inmundicia. Era un jardín hermoso. Podemos tal vez imaginarnos un paraíso. Los animales santos, todo santo, todo santo. No había nada. Pero como dice la palabra aquí en Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres hasta este tiempo. O sea que el pecado nació, podemos ver que el pecado nació en el jardín del Edén, porque Satanás se convirtió en una serpiente para engañar a Eva y Eva a Adán, ¿verdad? Y de ahí fue donde ellos descubrieron que estaban desnudos. Se les fueron abiertos los ojos por comer del fruto prohibido que Dios les había dicho que no comiesen. Ahí es donde entró el pecado. Yo he escuchado dichos, ¿verdad?, que dicen: lo primero que yo quiero hacer cuando yo llegue al cielo es buscar a Adán y a Eva. Porque supuestamente, ¿verdad?, fue por ellos que entró el pecado. No fue supuestamente, sí entró el pecado por ellos. Pero ahora, en este tiempo de gracia que nosotros estamos viviendo,
Yo no puedo ir a reclamar si yo llego al cielo. ¿Dónde está Dan? ¿Dónde está Eva? Miren, por la culpa de ustedes, ahora subimos como subimos en el mundo, por causa del pecado. Entonces, pero yo también tengo el poder y la autoridad de decidir si pecar o no pecar. Adán y Eva tuvieron el poder y la autoridad de decidir, pero como la serpiente era tan astuta al hablar al oído a Eva, mira, si tú comes de ese fruto prohibido, serás más como Dios. Tal vez ella, ¿verdad? Seré poderosa, voy a tener dominio propio en todo aquí, voy a hacer esto. Muchas veces el diablo es tan astuto que va a venir a atacar nuestro oído, va a venir a atacar nuestro oído, va a venir a atacar nuestra mentalidad. ¿Qué dicen los alcaldes, los diputados y los presidentes para que voten por ellos? Voy a arreglar las calles, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer así, voy a hacer etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ya nos está como endulzando la mentalidad. Es cierto, votemos por él. Igualmente el enemigo va a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, con cosas, deseando hacerlas, ¿verdad? Ahí es donde nace el pecado. Si nosotros le hacemos caso al enemigo, a que llegue a nuestra mente, a nuestro oído, para que nosotros practiquemos las cosas del pecado, ahí es donde nosotros vemos que no podemos darle lugar absoluto al enemigo para que entre a gobernar nuestra vida, nuestro corazón, porque ahí es donde va a venir la maldición también. Nosotros, por eso es importante que nosotros rompamos la maldición, las cadenas de maldiciones de nuestras generaciones, para que todo lo que nosotros practiquemos, hayamos practicado, para que nosotros hayamos hecho, no llegue de maldición en cadenas. Es importante que nosotros hagamos eso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver muerte y perdición. Dice Efesios capítulo 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecado. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él nos dio, ¿verdad? Eso que nosotros podemos tener ahora en este tiempo. Por eso es importante que nosotros no le demos lugar al enemigo, porque ya Dios está en nosotros. Él ya nos dio vida. No tenemos que tener perdición. Tenemos que buscar. Romanos 5:12. Por tanto como el pecado, ¿verdad? Ya habíamos hablado de ese. Ahora, Filipenses 3:18-19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora en este tiempo podemos ver y podemos pensar que hay personas, hay humanidad que solamente piensan en lo terrenal. Tal vez, ¿verdad? Carro del año, moto del año, una mansión con piscina, con jacuzzi, muchos millones y millones de dinero. No me hace falta Dios, lo tengo todo. ¿Para qué quiero a Dios si tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá? Pero todo el dinero del mundo, la mansión más grande, con jacuzzi, piscina, carros del año, motos del año, no va a comprar nuestra salvación, porque ya Cristo murió en la cruz por nuestra salvación, por nuestros delitos y nuestros pecados. Ahora nosotros no tenemos que pensar, es cierto que nos costó, es cierto que sudamos para que comprar lo que nosotros queremos, hay que cuidarlo, es cierto, hay que cuidarlo, pero no pensar y meternos tanto en lo terrenal, porque lo terrenal se va a quedar. Lo terrenal se va a quedar aquí, y nuestra alma será levantada juntamente con el pueblo de Cristo. Seremos levantados con un cuerpo glorificado.
No podemos pensar en cosas que el mundo nos ofrece. La salvación nos ofrece la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Imaginémonos nosotros estar en la Nueva Jerusalén, salvos, que hayamos sido salvados, que hayamos tenido salvación, que estemos con Dios allá disfrutando y no estando en el infierno, en esa eternidad, sufriendo todo el tiempo. Yo me pongo a analizar y a pensar, hablar de una eternidad que no tiene final. Es de un hilo, todo el tiempo, absolutamente de eternidad para eternidades, paternidades. Pobres almas que ya están en el infierno, deseando poder salir a disfrutar esta lluvia, deseando poder ir a disfrutar de un río, de una playa. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando en este tiempo? ¿Solamente vivir en el pecado? ¿Solamente vivir en las cosas terrenales? ¿Solamente lo que nos puede ofrecer el mundo? Podemos disfrutar lo que nos ofrece el mundo aquí en la tierra, pero después vamos a disfrutar una eternidad. No es así. Una eternidad en el infierno no se disfruta. Aquí puede disfrutar el pecado, puede disfrutar todo, pero tarde o temprano la factura nos va a llegar. Por eso peleemos por una vida eterna en el cielo con nuestro Señor, donde no habrá sufrimiento, donde dice la palabra allá en el infierno, ¿verdad? Donde va a ver que el gusano nunca muere, van a desear la muerte, pero con Dios vamos a tener una vida plena, saludable, una vida donde no va a haber amargura, donde no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber procesos, no va a haber desiertos. Todo vamos a disfrutar en grande con Cristo Jesús. Yo me pongo a analizar y a pensar, ¿por qué la gente siempre le pone excusas a Dios? ¿Por qué siempre le pone otro día a Dios? Mejor después, no estoy listo, que no quiero ahorita, que no aquí, que no allá. Entonces, ya después, cuando su alma está en el infierno, ahí va a desear salir, ahí va a desear tener un momento fuera para poder disfrutar, pero será demasiado tarde. Noé predicó. Las vírgenes también estuvieron prudentes, las 5 que quedaron. Nadie creía en Noé. Lo llamaron loco. Pero cuando empezó la tormenta, empezaron a creer. Pero el que cerró la puerta del arca fue Dios, no Noé. Noé, ¿cuánto no hubiera dado por abrir la puerta? Entren, vengan. Pero Noé no pudo hacer nada. Noé no pudo hacer porque Noé tuvo su tiempo para predicar. Y en estos tiempos nosotros estamos predicando de que todavía está la puerta abierta. Es de ti, si tú quieres entrar a disfrutar de una salvación divina, o tú dependes que si le cierras la puerta a Dios y no entras. Porque es importante que nosotros tengamos esa salvación divina en Cristo Jesús. En la salvación no hay pecado. En la salvación no hay maldad, no reina, la maldad no reina en los corazones. Vamos a tener pureza completa y vamos a honrar a Dios todo el tiempo en nuestra vida. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso nosotros, para una vida santa delante de Dios, necesitamos un cuerpo sin mancha, sin arruga. Para que Él pueda morar en nosotros, necesitamos santidad, purificación, llenura del Espíritu Santo. Entonces, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso nos habla que nosotros tenemos que tener una santidad pura, llena del Espíritu Santo. Un cuerpo sin mancha y sin arruga. Podemos procurar día a día a mantenernos puros delante de Dios. Podemos procurar día a día
llevar una santidad delante de Dios. Podemos procurar llevar una vida íntegra delante de Dios. Se puede, claro que se puede. Ay, pero el pecado me ganó. Ay, pero los deseos de la carne me ganaron. Ay, pero ya no aguanté más. Yo me salí de los caminos de Dios. Yo no aguanté. Yo no aguanté la carne. Yo no aguanté la mentalidad, los pensamientos. Yo no aguanté. Yo me salí. Aquí estoy. Le dimos más lugar a las cosas de afuera y no a Dios. Por eso te digo en esta tarde, ¿qué es lo que nosotros queremos?